No sé si. Sí, bacán. Y Bacán. ahí clic Ahí quedamos para... con vista adelante. Ya, acá. No sé. Bueno, vamos a partir siendo ya las 7:08 de la tarde. Primero que todo, darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta ya cuarta sesión de la Escuela de Memoria y Derechos Humanos 2020. Hoy toca la sesión, ya la cuarta sesión de Memoria Feminista y Disidente, donde nos acompaña una excelente expositora, Brandy Townsend, licenciada en Historia y Español de Murray State University en 2006, magíster en Historia de University of New Mexico en 2009, doctora en Historia de la University of Maryland College Park 2015. Sus áreas de interés son la historia de género y la sexualidad, memoria e historia oral y la historia contemporánea de Chile y América Latina. Brandy, ahí sí. Yeah. Hola, hola chiquillos. Muchas gracias. Bueno, 107 participantes es muchísimo, así que qué bueno. Ustedes están haciendo un trabajo súper bueno aquí con esta escuela. Yo voy a compartir mi pantalla. Primero, antes de hacer eso, un par de cosas. Uno es que yo entendí mal lo que me pidieron hacer, porque era memoria feminista y disidente, y yo pensé en como feminismo disidente, no sé, pero era disidencias sexuales. Así que yo voy a abordar lo de género y memoria y feminismo y memorias de mujeres, pero igual hay allá algunas cosas acerca de bueno, homofobia en las memorias de personas, por ejemplo, y no sé, en las preguntas quizás yo puedo tratar de contestar si tienen algunas preguntas acerca de eso. Pero igual tengo bastante material solamente con género y feminismo, así que voy a compartir la pantalla. Igual, recordarles que va a haber un espacio de preguntas al final, por si acaso, para que vayan ahí levantando la mano. Pero hoy día no nos podemos alargar, así que vamos a tener que limitar las palabras probablemente para que ojalá las preguntas que hagan sean concisas y podamos alcanzar. Tenemos solamente hasta las 8:30 como máximo. Ya. Bueno, entonces empezamos y voy a minimizar esta cosita. Ya. O sea, importante para como yo me aproximo a la historia de la memoria acerca de como hablar de género, porque por varios años, por varias décadas, antes que ustedes estaban ya, o sea, cuando yo creo que fue como desde los años 90 o finales de los 80 en que se empezó a producir una historiografía feminista de historia oral. Es en ese mismo tiempo en que tenemos las herramientas analíticas de género, además. Entonces, cuando hablamos de género y memoria, ¿cuáles son las preguntas que podemos plantear? Podemos pensar en cómo las personas y las sociedades recurren a ideas sobre la diferencia sexual y entendiendo que estas son construcciones. Además, yo voy a poner mi timer. Ahí, disculpa. Que básicamente cómo las personas y las sociedades, como también cuando pensamos en la memoria como a nivel social, cómo recurren a ideas sobre la diferencia sexual, tanto en el pasado como en el presente, porque muchas veces nuestras ideas sobre el género cambian con el tiempo, pero al mismo tiempo hay como vestigios del pasado también en cómo vemos el mundo, además. Y también cómo estas personas lo hacen entonces para formar sus memorias y hacer sentido de sus experiencias de la violencia política. Y en eso es muy importante como pensar en ideas como de la crítica literaria, de la antropología, acerca de la creación de narrativas, porque las personas cuando te cuentan algo, y yo estoy hablando más que desde la historia oral, porque o sea, mi trabajo de memoria ha sido mucho más acerca de historia oral, pero las personas quieren como contar
algo cuando te están hablando, ¿o no? Es como si se dan cuenta o no, tienen una narrativa formada en su cabeza. Y entonces tenemos que, lo bonito de la historia oral y la memoria no es necesariamente en buscar la verdad 100%, sino cómo podemos analizar las historias orales de las personas como textos, de alguna manera, en que estamos buscando más significado. Entonces, y vamos a hablar de algunas ideas acerca de eso. Yo voy a darles algunos ejemplos de mi propia investigación. Entonces, también podemos pensar en cómo ideas sobre el género proveen un marco para formar una narrativa coherente. Y esto yo creo que es muy importante porque muchas veces pensamos en, o sea, el género es como básicamente es una herramienta que las personas pueden utilizar como para tener un hilo en común en su narrativa y no necesariamente siempre pensando explícitamente en género, pero podemos ver como ideas acerca de, no sé, la maternidad, por ejemplo, influyen en las memorias de las personas. Y también tenemos que preguntar cómo las políticas de género sirven para legitimar ciertas memorias y no otras. Y ahí hay mucho, ahí básicamente vamos a ver que hay mucho que ver con el género en eso, porque muchas veces como depende del contexto y las herramientas conceptuales que tiene una sociedad y las instituciones también que arbitran las memorias, como el Estado, o sea, los medios de comunicación, varias cosas. Porque vamos a ver que muchas veces hay ciertos, como cuando ocupamos el género, podemos ver que hay muchas veces que hay narrativas, por ejemplo, sobre el héroe revolucionario o algo así, que son como básicamente esas como memorias que son como memorias emblemáticas en base de género. Porque no hay, ya. Entonces, también hablemos del simbolismo. Porque, bueno, yo vi que muchas personas son mis exalumnos, alumnos o están en mis clases ahora y que hablamos mucho cuando estudiamos el género son como las interpretaciones normativas. Y en el caso bueno, las memorias de las dictaduras militares y cosas así, tenemos estudios que demuestran que muchas veces los hombres están como básicamente los símbolos que asignamos a los hombres son símbolos de mártires, héroes, porque Julieta Kirchhoff dijo que para tener héroes tienes que tener mártires. Los hombres son los militantes, los protagonistas políticos, los guerreros, y hay una invisibilización de tortura sexual y violencia en base de género, que voy a mencionar después. Yo voy a como hablar mucho más de conceptos, un poco más de historia acerca de las comisiones de verdad, y después yo voy a dar ejemplos de mis propias investigaciones. Entonces, también sabemos que las mujeres, muchas veces los símbolos asociados a las mujeres son las de madre, esposa, hija, hermanas de detenidos desaparecidos. Y también Hilary Heiner ha tenido una investigación muy interesante que habla acerca de cómo las organizaciones de derechos humanos que fueron ancladas en el parentesco de las víctimas, entre comillas, directas, como agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo. Entonces, hay como fuerte como parte del parentesco que también normaliza la idea de una familia heterosexual y muchas veces como encabezado por el hombre. Así que ahí también podemos ver como, yo solamente estoy pensando al mismo tiempo como podemos pensar en cómo, como estos modelos también como normativas de la sociedad, especialmente en cuanto al parentesco y la familia, pueden como básicamente poner otras memorias de personas como de disidencias sexuales, por ejemplo, en un segundo plano. Y también
obviamente como esto aplica a las mujeres. Aunque los hombres también fueron víctimas indirectas, entre comillas, muchas veces las mujeres fueron como vistas como víctimas indirectas y los hombres como víctimas directas. Pero realmente esto, uno, está como basado en un binario de género, en la victimización de las mujeres y la agresión de los hombres. Está como mucho asociado a eso, es lo que expliqué Hilary Heiner en ese artículo. Y que también estas ideas muchas veces formaron como parte de los discursos de las comisiones Rettig y Wallich. Entonces, a ver. Ya. Y entonces, la Elizabeth Helin, que es una académica argentina que ha hecho un montón de trabajo sobre memoria y género también, habla acerca de que tenemos que también ver o tomar en cuenta que las instituciones, tanto de represión como de justicia, son manejados por hombres. Cuando estamos hablando, por ejemplo, dictaduras militares, estos fueron como encabezados por hombres, las juntas militares en América Latina. También tenemos defensores, jueces y directores de comisiones de verdad y presidentes y todo eso durante la transición a la democracia también. Así que es muy importante tomar esto en cuenta porque hay muchas cosas que vamos a ver. Vamos a ver en la presentación las maneras de que como una perspectiva de la ciudadanía como andrógena puede impedir una profundización en las maneras de que la violencia política afectó a los miembros de la sociedad. También muchas veces lo que dice Helene es que la lucha por la subsistencia y la adaptación o cambio en función de nuevas circunstancias, esa idea de que la mujer debe vivir por los otros, ha sido como un hilo en común en muchas de las comisiones de verdad, no señalando tanto la militancia de las mujeres, sino como básicamente como realmente como valorando esas ideas de las mujeres como las que viven por los otros y sacrifiquen y son como muy abnegadas. Entonces tenemos estas cosas como para tomar en cuenta también cuando estamos hablando de género y memoria. Y entonces apliquemos esto a la Comisión Rettig. Ahora, la Comisión Rettig, solo como para un poco de información de contexto, aunque me imagino que ya ustedes lo saben muy bien, que básicamente iba a investigar los crímenes de la dictadura y calificar los casos de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos y tortura que termina en la muerte. Y además era para recomendar reparaciones, pero no tenía, básicamente estaba como modelado, o sea, construido en la idea del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo no tuvieron, la comisión solo tuvo el poder de recomendar reparaciones, no de implementar como veredictos jurídicos, por ejemplo. Y obviamente tenemos la frase muy emblemática de Elwin, la verdad y justicia en la medida de lo posible. Y hay un impedimento súper grande allí, que es la ley de amnistía de 1978. Y que fue como erosionando, Steve Stern explica eso, que fue como erosionando esa ley de amnistía a lo largo de los años. Pero igual fue un gran impedimento por la opción de transición a la democracia que fue efectuado en Chile, como la transición pactada. Y la cabeza de la comisión fue Raúl Rettig, que fue ex senador del Partido Radical y ex embajador en Brasil, como muy, que básicamente como se percibía como un poco más centrista. Y la idea era como también tener personas de distintas orientaciones políticas también en la comisión para que la derecha no pudiera decir que estaban básicamente como excluidos de esta comisión y contestar los hallazgos de la comisión. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos la comisión Rettig
o el informe rating a través de la perspectiva de género. Bueno, muchas personas dieron testimonio en representación de sus familiares y compañeros hombres desaparecidos y ejecutados. Había mucho enfoque en la ejecución y de la desaparición forzada, que minimizó las experiencias de las mujeres como militantes y como expresas políticas y sobrevivientes de la tortura y fundamentales en el retorno a la democracia, como agentes políticas. Hay muchas veces realmente como las mujeres fueron como encajadas como como las madres, las viudas, las personas que dan testigo a los hechos a los hombres. Había menos mujeres, sí, que fueron como calificados como sus casos en la Comisión Rettig y también en la Comisión Wallich, pero tenemos que tener en cuenta que eso es debido mucho al sexismo dentro de como muchos, o sea, fueron muchos años en el siglo XX en que las mujeres no estaban incorporadas en la política. Y después, aunque esto aumentó mucho con Unidad Popular y la movilización para las elecciones en que ganó la Unidad Popular, más mujeres sí habían entrado en la participación dentro de la izquierda como no quiero decir novicia porque yo no creo que es la misma palabra en inglés, pero básicamente que fueron como nuevas y no tan formadas políticamente, solo en el caso de algunas mujeres como, digamos, excepcionales, tenían más conciencia política. Entonces no había como tanto, y también, además, si un hombre y una mujer, si una pareja, hombre y mujer, están involucrados en la lucha, por ejemplo, la lucha armada o algo así, ah, a muchas veces lo que pasó es que los hombres se pusieron como en el protagonismo y las mujeres tuvieron que postergar sus propios proyectos políticos por cuidar más que nada si habían hijos o algo así, o hijes. Era como básicamente los hombres iban a como ir siguiendo haciendo trabajo clandestino y cosas así y poniéndose en peligro mientras las mujeres tuvieron que cuidar a sus hijos. Así que, y los hombres muchas veces su respuesta a eso fue, pero ¿qué va a decir mi hijo? Y más que nada hacen referencia a los hombres hijos. ¿Qué va a pasar a mi hijo si, que básicamente yo quiero que él sepa que su papá luchó? Entonces, esta idea de que los hombres sí se pueden como sacrificarse como en el campo de batalla también, mientras las mujeres tuvieron que cuidar el hogar. También, esta como una idea muy arraigada de género, que fue algo que impactó no solamente como la agencia política de las mujeres, sino también quienes fueron como las víctimas, o sea, quienes fueron como las personas que sufrieron mucha violencia del Estado, que fue reconocido. Vamos a hablar en un momento acerca de eso. Entonces, en eso vamos a hablar de la Comisión Wallich 1 y 2. En 2003 a 2004 es el gobierno de Ricardo Lagos y empieza la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. No fue necesariamente su idea, de hecho había un proyecto de derecha que quiso implementar eso, pero en fin, eso como empujó al gobierno a hacer eso. Es muy importante también señalar que desde el principio las organizaciones de derechos humanos abogaron mucho por la inclusión de las personas que fueron torturadas y encarceladas, los presos políticos, que básicamente que sus casos sean como calificadas en sí mismo. O sea, básicamente había muchas personas sí que hablaron de tortura porque tuvieron que contar cómo era la tortura que presenciaron de otras personas o presenciaron o sea, que afectó a sí mismo, como parte de la narrativa de contar cómo una persona desapareció, por ejemplo.
Así que eso fue como otro como muy gran trabajo de las mujeres en ese sentido también, que hablaron acerca de esas cosas y que portaron la memoria en ese sentido. Y entonces, también esta comisión fue presidida por Monseñor Sergio Valles, que fue el obispo auxiliar emérito y cabeza de la Vicaría de la Solidaridad entre 87 y 92. Y la idea era, o sea, el objetivo era calificar casos de prisión política y tortura bajo la dictadura y proveer un espacio para que el Estado escuche oficialmente estos testimonios. Y ahora, en mi propia investigación también sobre salud mental, en organizaciones de derechos humanos, había como también controversia acerca de eso también, porque por un lado era sí necesario tener ese espacio para que el Estado escuche oficialmente a la verdad que estaban contando esas personas, pero al mismo tiempo los profesionales de salud mental avisaron que, ojo, eso podría ser como un proceso o sea, podría como traumatizar nuevamente a esta persona. Así que tuvieron trabajadores sociales que ayudaron a las personas también en eso, en dar su testimonio y proveer como apoyo psicológico cuando dieron sus testimonios. Ahora tenemos que hablar de las limitaciones de la Comisión Valles, ¿ya? Y cuando estamos hablando de términos de género, es que tú podrías tener tu caso calificado solo en un recinto reconocido por el Estado, no en la casa, no en la calle, no en tu barrio, no en un furgón militar, nada, ¿ya? También tenía que tener respaldo de documentación, que podría ser una nota de prensa, declaraciones de derechos humanos, etcétera. Esto fue como algo considerado como necesario también. Y la verdad, personas violadas en su casa, aunque voy a hablar más de eso después, pero básicamente en el caso de personas violadas y torturadas en sus casas, el testimonio tenía que ser acreditado por un testigo. Ahora, ¿pero qué pasa muchas veces en estas situaciones? Muchas veces no hay otro testigo. El otro testigo es la persona que cometió el acto de tortura de violación, ¿ya? Entonces, esto realmente es algo muy complicado. Y entonces, yo voy a contar rapidito una historia de mi investigación cuando yo estuve haciendo investigaciones para la tesis doctoral que ahora estoy como revisando para publicar como libro. Yo entrevisté a una mujer en Arica que era pobladora, artesana, que trabajó como en el centro de la ciudad y vivió como en las afueras en una población. Y era simpatizante del MIR, no estaba como muy involucrada ni nada así, pero era simpatizante. Y una noche fue secuestrado por un militar y llevado en un furgón militar hacia como las afueras de la ciudad y violada brutalmente. Y finalmente el militar básicamente la lleva hacia su casa y dice que ahora vamos a sacar a tu hija. Y esta mujer, cuando llegaron a su casa, ella se saltó del furgón y gritó y gritó. Y su vecino llegó y básicamente el militar se asustó y se fue. ¿Okay? Fueron a Carabineros, fueron a la Comisión Chilena de Derechos Humanos para hacer un recurso, o sea, para básicamente hacer una denuncia y todo, pero nada pasó. Después, con la llegada de la Comisión Valech, ella finalmente, ella no contó eso nada más después de eso, pero finalmente dijo que ya, ahora hay una oportunidad para dar constancia de este hecho. Pero su caso, cuando fue a buscar la documentación requerida, ya estaba destruida esa documentación.
Y el vecino, como no era testigo de la violación misma, eso no contó tampoco. Así que esta mujer fue silenciada otra vez. Y dijo que ya, no voy a hablar más. Y ella, en fin, terminó hablando conmigo. Ella dijo al principio de la entrevista, yo fui violada, pero no voy a hablar de eso porque me da demasiada pena. Y yo dije, sí, está bien, no hay presión. Pero ella, en fin, dijo que, ¿sabe qué? Yo voy a hablar de eso porque por lo menos, o sea, quizás sí pueda ayudar a más mujeres. Así que yo sí de silencio. Y yo, y es interesante porque las mujeres que, bueno, yo voy a hablar más de eso en un momento, pero básicamente esto fue como ya, las feministas ya sabían de eso, que eso iba a ser un problema. ¿Ya? Y había una reapertura de la Comisión Valech entre 2010 y 2011, en que uno tenía que llenar una ficha nomás y no era con testimonio presencial, pero muchísimos de esos casos no fueron calificados por falta de documentación. Yo hablé con algunas personas que fueron como parte de la comisión y dijeron que era evidente en muchos casos reparaciones, pero yo igual me imagino que sí, eso fue el caso en algunas cosas, pero yo creo que también realmente habían como demasiadas limitaciones para poder realmente calificar esos. No sé, alguien como en el fondo está hablando, tiene su micrófono. Sí, todos pueden como ver si pueden poner su micrófono de mudo, porfis. Entonces, un poco más sobre las mujeres de la Comisión Valech. En primer lugar, muchas mujeres hablaron por primera vez sobre la tortura sexual y había como una circulación de relatos y eso es como cuando tenemos que pensar en cuáles son los momentos históricos en que hay como una plataforma, hay como hay un espacio para hablar, para recibir esos testimonios y cosas que sufrió en la academia de guerra. Y cuando otra persona, círculo, sus memorias empezaron a volver y cayó en una depresión súper fuerte, dio su testimonio frente a la comisión, ¿vale? Pero realmente casi no pudo hablar de eso y recibió tratamiento psicológico como parte del programa Price para ayudarla, pero ella también eso fue como un momento muy difícil. Así que tenemos que pensar en estos aspectos también. Y además, otro factor que fue súper importante en este momento es que el feminismo, tanto nacional como internacional, ya había como en los años 80 y 90 y también en los 2000, ya como para hablar sobre la discriminación y la violencia política y intrafamiliar, la violación y el abuso sexual, y no solamente como temas separados, sino como son partes de todo un sistema patriarcal, un sistema opresivo. Y esto es muy importante, ¿ya? Yo creo que es muy importante ¿Dónde aparece tu ventanita? Hello. Ya. Entonces, es muy importante tener lenguaje para hablar sobre eso y conceptos, porque muchas veces lo que pasa es que sentimos cosas, pero no sabemos cómo expresarlos o si está pasando o si es solamente como un pensamiento loco que yo tengo, eso no está pasando a nadie más. Pero es realmente como tener esos conceptos para entender un sufrimiento que es colectivo y construido históricamente. Y eso fue súper importante, porque sabemos que en talleres feministas y en publicaciones feministas y también a través de sus boletines, las mujeres compartieron sus testimonios acerca de la violencia
cotidiana y la violencia política, sexual también. Y esto fue súper importante como para ya tener una base de tener como lenguaje para entender y tener además alguien me dice que estoy en mudo. No. Ok, ya, ahora no dice. Ok. Y también otra cosa que fue súper importante para el éxito de la Comisión Valech es el trabajo de organizaciones feministas, específicamente la Cooperación Humana y el Instituto de la Mujer. Y básicamente estas organizaciones lo que hicieron fue difundir más información, porque especialmente había como muchos reclamos acerca del primer Valech, porque no había mucho como, muchas personas aún estuvieron en exilio y no había mucha como difusión de la información acerca de eso. No fue como bien, no había mucha publicidad de eso. Así que lo que la Cooperación Humana y Instituto de la Mujer hicieron fue como difundir esta información para que llegara a las personas, apoyo de abogados y psicólogos allá en estos centros para apoyar a las mujeres en llenar sus fichas y preparar para su testimonio frente a la comisión, porque obviamente eso es como algo que requiere apoyo. Es muy espantoso como hacer eso totalmente sin... Esto fue súper importante. Y además fueron las organizaciones que también abogaron mucho por la sección del informe Valech que tenía que ver con género. Ahora, hay problemas también con esta sección porque igual cae en algunos como binarios muy sencillos acerca de las mujeres como víctimas de guerra y no tanto énfasis en los hombres, y también como uso de lenguaje que yo considero un poco problemático como tortura homosexual en vez de tortura sexual contra hombres hecho por hombres, por ejemplo, algunos ejemplos. Pero sí, fue un paso adelante, sí, muy importante que dio a conocer a estos hechos y reconocer y creo que sí había como algún tipo de reconocimiento. Y Cooperación Humana y Instituto de la Mujer también publicaron un libro con unos ensayos acerca de sus experiencias trabajando con estas mujeres. Y uno de esos ensayos dice que muchas mujeres minimizaron sus propias experiencias de la violencia, porque compararon sus experiencias a lo que pasó con a sus compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados. O sea, muchas veces fue como, bueno, sí, yo fui violada, torturada sexualmente, pero no es nada en comparación con lo que pasó con mi pareja que fue detenido desaparecido. Entonces, esto es muy, en este ensayo, las autores señalaron que esto es como sintomática del menosprecio de las experiencias de violencia de las mujeres como en lo cotidiano y también al nivel o sea, y también en como lo muy extremo, como en el caso de violencia sexual y violencia política. Entonces, entonces estas mujeres están como condicionadas muchas veces de minimizar su propio sufrimiento y experiencias y poner en primer plano los de sus compañeros. Ahora, esto es como en general, pero también es como básicamente la idea que era como básicamente peras y manzanas, que son experiencias distintas y son y bueno, porque tu pareja fue detenido o desaparecido no significa que tú no sufriste mucho y sobreviviste mucho también, que fue como, entonces es como, es muy importante como señalar eso, yo creo. Y ahora algunas cifras. Junto con la Comisión Valech II,
hay alrededor de 5.000 casos de mujeres. Y esto es otra cosa que tú tenías que estar en un recinto reconocido por uno de los 1.200 recintos reconocidos por la Comisión RETIC como centro de tortura o de encarcelamiento donde fueron políticos. Así que por eso estar como torturado en tu casa, en el campo, en un furgón militar, etcétera. Estos por eso básicamente no fueron calificados si no hubiera un testigo al hecho, como yo mencioné ese caso antes. Pero igual los académicos realmente como dicen que aproximadamente 12% de expresos políticos que dieron testimonio en 2003 a 2004 fueron mujeres y aproximadamente 16% en 2010 a 2011 de casos calificados, que debería decir. Que igual, obviamente, parece una cifra muy baja, pero considerando que esto es durante o sea, que básicamente considerando la participación o la exclusión de las mujeres en la participación política por mucho tiempo, esos son igual como cifras muy altas. Y obviamente tenemos las limitaciones de las personas que no cumplieron con los requisitos, como el caso de Solsticio, que es la mujer de Arica que yo mencioné, y también personas que no quisieron hablar, porque había muchas personas que pensaron que estaban muy insatisfechos con cómo los gobiernos de la concertación estaban manejando todo eso y no quisieron como, pensaron que fue una forma de como básicamente como desarrollar ese discurso de víctimas y no de agentes políticos que fueron como que fueron más que víctimas. Así que muchas veces yo digo víctima, pero es muy difícil para las para personas porque no quieren, como tienen una reacción muy fuerte. Pero sí, en el término legal, sí, fueron víctimas de crímenes contra de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo fueron mucho más que víctimas, sobrevivientes, agentes políticos, así que, y políticos, eso es muy importante. Y también pocos hombres hablaron de la tortura sexual, pero es muy probable que fuera más sistemática y común que sabemos, lo de la tortura sexual de los hombres. Y voy a hablar más de eso después, pero sí, yo diré una cosa que acerca de la desclasificación Valich, ese proyecto en que básicamente las personas podrían, que recopilaron los testimonios o las fichas que entregaron las personas a la comisión Valich y dijeron que había muchas fichas, sí, de hombres dando como constancia de tortura sexual, pero quisieron que estas partes sean redactados de sus testimonios, que esa parte no sean públicos, o sea, para el uso público. Así que, y aún hay mucha vergüenza por parte de los hombres acerca de la tortura sexual. Voy a hablar más de eso después. Entonces, tenemos un total de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados hasta la muerte a 3.065 acciones y casos como calificados. Total, presos políticos y torturados, 38.254, de las cuales mujeres son 4.979. Pero otras investigaciones de organizaciones de derechos humanos y historiadores dicen que igual un estimado conservador sería 3.500 a 4.500 casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados hasta la muerte. 150.000 a 200.000 casos de prisión política y tortura, que es muy distinto o sea, sí, hay una diferencia grande, sí, entre aquí de caso de la Comisión RETIC, pero es como exponencial aquí en el caso de prisión política y tortura. Y 200.000 a 400.000 casos de exilio que no fueron como tratados de su propia como manera en estas comisiones. Y entonces,
si estas comisiones no, o sea, solo empezaron a abordar la problemática de la violencia sexual y no ofrecieron, o sea, reparaciones en términos de justicia legal, es importante ofrecer reparaciones en términos de los programas de reparaciones, pero no era como poner sus torturadores, sus violadores en la cárcel perpetua. Nada así. Así que por eso son muy importantes las querellas contra las personas, los agentes de la dictadura militar que cometieron la tortura sexual. Y estos han sido patrocinadas, estas querellas han sido patrocinadas por organizaciones como el Parque por la Paz, Ex Vía Grimaldi y la Corporación Humanas. Y de hecho fue solo, yo creo que fue en el año 2018 en que yo di una presentación y hablé con la Elena Fríes, que era la presidenta de Corporación Humanas y después del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y dijo que finalmente alcanzaron esto, de que la violencia política sexual sea un crimen de lesa humanidad distinto a la tortura. Entonces eso significa que es sin derecho a indulto y con penas acordes a la gravedad del delito. Entonces penas mucho más graves y sin derecho a indulto. Y eso fue algo que desde, o sea, por lo menos una década estaban trabajando en eso a través de querellas. Por ejemplo, Beatriz Batellú es como muy conocida por una de esas querellas en términos de la tortura sexual. Ahora yo voy a hablar acerca, esto es como la parte cuando yo voy a hablar más acerca de, yo sé que me quedan unos 12 minutos, algo así. Bueno, yo voy a hablar un poco más de acciones que yo he hecho en términos de memoria y feminismo. Entonces, una de las cosas realmente que es muy importante cuando hablamos de cómo hemos estudiado eso es a través del testimonio. Es un género de literatura muy importante que es más que nada, que empezó como siendo como un género que fue más que nada, hay más testimonios de mujeres, como estos testimonios autobiográficos que básicamente dentro de su contenido como denuncian a violaciones y llaman atención a violaciones a los derechos humanos. Tenemos como por ejemplo, Rigoberta Menchú de Guatemala es como muy conocido. Nubia Becker, ella escribió bajo el seudónimo Carmen Rojas, Recuerdos de una Amerista en 1976. Un testimonio, si pueden leer Nubia Becker, Una mujer en Vía Grimaldi, que es el mismo de eso, de Carmen Rojas, de 76, es realmente impresionante este testimonio. Una de las cosas que también hablan cuando estamos estudiando historia oral y feminismo es que es necesario escuchar como en estéreo, básicamente como no solamente pensar, no solamente escuchar como la narrativa como principal, sino también los pequeños como guiños a otras cosas de la violencia cotidiana o cómo las mujeres van como editándose, distintos, qué metáforas ocupan, etc. También es muy importante reconocer diferencias y de poder entre las personas que entrevistas y tú. Y especialmente en mi caso, como yo soy una gringa, yo soy del país, ahí esto fue como algo que yo tuve que tener bien en cuenta. Pero realmente, especialmente hablando con mujeres, realmente fueron como muy generosas conmigo. Muchas personas, si tú lo dejas como hablar,
simplemente hablar, hay como narrativas muy, muy ricas ahí. Sabemos también de estudios acerca de género y memoria que las mujeres muchas veces en el pasado y no significa que fueran necesariamente feministas en el momento, y eso es especialmente en el caso de las dictaduras de los años 60, 70, 80, porque muchas mujeres fueron como involucradas en la política antes del feminismo. Y hay muchas mujeres que básicamente se vincularon con el feminismo cuando empezaron a experimentar como la discriminación dentro de sus propias organizaciones políticas. Que eso es muy importante entender también. Así que, y es gracias a como eso discurso, esas ideas feministas y participación en organizaciones feministas que estas mujeres pueden uh, como no solamente como reflexiones con la tortura en la y varios países incluso. Y lo que la dictadura quiso imponer en ella, también tenemos que pensar en, no sé, lo que yo les voy a hablar. Eso, sistema referentes a un sistema, un orden de género opresivo. Y esto es lo importante, que básicamente cuando las mujeres cuentan como sus momentos de rebeldía y cosas así, a muchas veces sí, obviamente es verdad, pero otras veces quizás es el propósito de ese mensaje, que están tratando de cómo comunicar a nosotros. Y esto es eso es como están tratando de llamar la atención a un orden de género opresivo, conscientemente hoy a efectuar el cambio. Y esto es aún cuando sus historias o anécdotas no hablan directamente de género, quizás hablan acerca de, están hablando de trabajo, pero igual están hablando de, no sé, cómo fueron tratadas o fueron como, no sé, tratados en el trabajo, o tuvieron que manejar todo con la casa. Quizás ellos no lo piensen como una cosa de género, pero igual con nuestras herramientas de análisis podemos, eso es lo que es para nosotros excavar, de revelar a través de nuestro análisis. No es lo mismo como poner palabras en sus bocas, es nuestra lectura. Y entonces yo tengo un artículo que está en inglés, si me buscan en academia.edu, el artículo está allá, pero sí, lamentablemente está en inglés. Pero yo hablo de la narración de la irreverencia a través de historias del control sobre el cuerpo. Entonces voy a contarles un poquito acerca de eso. Voy a ver mi tiempo aquí. Y, ok, voy a tratar de terminar rapidito. Entonces, yo en esta investigación, yo hablé con 3 mujeres de Valparaíso que fueron encarceladas juntas en el cárcel Buen Pastor en los años 70 y que siguen siendo también, y yo lo recomiendo mucho, que si tú puedes como entrevistar a personas que así que tienen algún vínculo,
es interesante porque hay muchas veces como en el caso de estas mujeres, especialmente cuando es como una relación horizontal, como amigas o algo así, no necesariamente madre e hija o algo, pero ellas prestaron empatía, um, ayuda. Básicamente yo pregunté cosas, pero en fin terminó como una conversación entre ellas acerca de lo que les pasó. Y comentando sobre las memorias de las otras, era como muy interesante. Y estas tres mujeres se llamaban Alicia, Oriana y Silvia. Alicia, realmente yo hablo como ella, su narrativa hace eco de ideas feministas y rebeldía y irreverencia. Ella habla acerca de la violencia extrema que sufrió como tortura, pero también violencia estructural, porque tuvo que tener un aborto clandestino. Cuando fue relegada en el norte, ella se embarazó y no, o sea, ella estaba como en una situación muy precaria y, en fin, tuvo una aborción clandestina. Así que, y sufrió mucho, o sea, ella ahora dice que fue mi decisión y todo eso, pero igual era como difícil porque muchas veces incluso ella dijo, esas son sus palabras, que ella dijo que era muy difícil también porque muchas veces las mujeres, si tú estás con más mujeres y surge el tema de aborto, dicen que, oh, ¿cómo una mujer puede hacer eso? Um, pero ella como lo ha reconciliado y todo, pero dijo que le tomó mucho tiempo como para, aunque era como ya activa en organizaciones feministas y todo eso, igual es una cosa, como humillación acerca de las mujeres y esa idea que no tienen control sobre sus propios cuerpos, no tienen ese derecho, es algo como bien arraigado en la cultura. Así que uno puede ser como lo más feminista del mundo e igual sufrir este tipo de humillación. Y eso no significa que uno no es feminista, significa que los discursos de poder son súper, súper potentes. Y esto nos lleva a la casa de Oriana, por ejemplo, que su narrativa fue caracterizada mucho por la trama de violencia política sexual y las secuelas de esto en la vida cotidiana y en su propia sexualidad. Me contó acerca de como cuando estaba tratando de tener un hijo, porque que básicamente ella tuvo que esforzarse a hacerlo, y que se sentía como una violación de su esposo. Y se dijo que mi esposo no me violó ni nada así, pero se sentía como así porque yo tuve que como esforzarme a hacerlo. Así que es, es muy, triste su narrativa, pero igual es como llena de fuerza y llena de también como tratar de seguir con la vida. Y en fin, ella dijo que ya no me importa, ya tuve mi hijo y es como que ella dijo que ya presté mi cuerpo para esta función de madre, que es como muy, que es casi como obligatoria culturalmente, así que yo no tengo que experimentar más con el sexo. Um, que era su propia manera de cómo tratar de tomar ese control. Um, y de reconocer que muchas veces el imperativo de ser una madre y ser una buena madre y todo eso es algo que parece no opción muchas veces. Y de hecho ella tuvo una reacción muy fuerte en la narrativa de Alicia, porque la Alicia habló de cómo ella planificó un embarazo uh, muchos años, como 10 años después del aborto clandestino, pero ella planificó un embarazo con un amigo y no con un matrimonio ni nada así. La idea era que básicamente él sería como el donante de su parte. Um, y nada más. Y ella habló de eso y cómo fue como una experiencia muy buena en su vida y todo eso. Y Oriana comenzó diciendo como, yo no puedo, o sea, fue muy difícil para mí escuchar eso porque ella se sentía culpable por tener o sea, de sentirse así sobre la concepción de su propio hijo. Entonces,
es muy importante como ver también, pero tampoco como tratar a Oriana como una víctima plena, porque igual solo hablar de estas cosas con amigas o con una gringa investigadora, eso son cosas muy, muy, muy difíciles de hablar. Y no podemos como tomarlo como por supuesto que son cosas que la gente puede hablar fácilmente, para nada. Y um, el caso de Silvia, yo pensé que fue muy interesante porque su narrativa ilustra las maneras, lo que yo llamo como mundanas, de que la dictadura buscó como vigilar y castigar, para usar la teoría de Michel Foucault, a las mujeres, como las maneras de, por ejemplo, negar la higiene básica, de el control del movimiento, el control de varias cosas así. Ella tuvo que pasar tiempo en el hospital naval y fue vigilada cuando tuvo su hija allá en la prisión. Y también ella narra mucho acerca de la rebeldía y la irreverencia. Porque ella realmente es como muy caracterizada por eso de Luisa Pasolini, porque ella, de la mujer irreverente, porque ella um, su narrativa realmente fue como puntuado por esas, o sea, basada en esas anécdotas o como historias acerca de momentos en que ella desafió el poder patriarcal. De, um, o sea, por ejemplo, uno que ella estuvo como subida a un furgón militar y estaba embarazada. El marino le dijo, tú enfrente, como estás embarazada. Y había un compañero torturado y sufriendo, era como gravemente torturado, que estaba, yo puedo sentarme atrás y este compañero necesita estar aquí enfrente. Y él dijo que yo doy las órdenes aquí, y pa, pa, pa. Y entonces como este gesto de ella, como básicamente es una rebelión contra la idea de que los cuerpos de las mujeres embarazadas son más frágiles incluso de una persona que ha sido torturado gravemente. Así que su historia también está como tiene otros anécdotas así que ella está como enfrentándose con el poder como partícipe de organizaciones feministas. Igual así los de sus ideas para hacer sentido de sus experiencias. ¿Ya? Igual hay que reconocer que en estas narrativas también habían ecos de ideas patriarcales y clasistas, que igual como, especialmente como hablando de las otras mujeres, de que fueron como las rayas comunes, como fueron llamadas, que básicamente dijeron cosas no muy buenas acerca de ellas. Pero, y esto es lo bonito de hacer historia oral, que no es todo blanco y negro, ¿ok? Es como, esto demuestra que a pesar de todo eso, demuestra cómo estas mujeres lidiaron con múltiples discursos de poder mientras intentaron comprender sus experiencias y siguen tratando de comprender sus experiencias, que fueron muy complejas. Y estoy terminando, te lo prometo, pero quisiera hablar un poquito acerca de memorias, hombres y memorias de tortura sexual. Había muchos discursos de homofobia y machismo en la izquierda. No hay maricones de vivir, perdón que diga la palabra, pero eso es como una de las cosas que se decía mucho. No era como realmente ser como abiertamente homosexual y militante de un partido necesariamente sin discriminación. Y esto ha provocado un silencio a las memorias de los hombres que fueron torturados y acusados sexualmente. Ni mencionar las personas LGBT, ¿o no? El machismo, yo creo que eso es lo que ha más silenciado son esas memorias de personas LGBT, porque yo incluso en mi propia investigación en las organizaciones de derechos humanos, yo no encontré testimonios de personas diciendo que fueron abiertamente gay, porque no
en este momento, y también las organizaciones de derechos humanos muchas veces fueron ligadas a las iglesias, así que obviamente no vas a decir eso. Hoy en día yo creo que quizás sería distinto, pero estamos hablando de los años 70 y 80, incluso 90. Y también yo he encontrado que no se ha integrado ni transformado la cultura sexual contra los hombres en una narrativa de heroísmo o como parte de ser un soldado en la guerra. Eso es como esta imagen del héroe revolucionario y el mártir. La cultura sexual complica esa narrativa, ¿ya? Y estos son, o sea, pero mientras tanto decimos que otras formas de tortura como corriente eléctrica y golpes, eso como muchas veces en las narrativas de hombres dicen que eso les hizo hombres experimentar esas cosas y fue como parte de, y eso obviamente depende de la orientación política también. Pero en agosto de 2015 había una querella de expresos políticos de 2 hombres contra Manuel Contreras, Miguel Krasnov y otros de la DINA por abusos deshonestos, que es el lenguaje legal para violencia sexual, que básicamente para ser como violados, o sea, la violación implica la penetración del pene. Así que si es con una picana o un instrumento, o si es otro tipo de abuso sexual, es denominado abuso deshonesto. Así que es muy lindo lo que dijeron, porque dijeron y eso fue con el apoyo de ex Vía Grimaldi también, y dijeron cuando presentaron la querella que las mujeres ya por muchos años habían hablado de la violencia política sexual, han dado a conocer a eso, a pesar de todo el machismo de la izquierda y de la sociedad en general, que silencia esas cosas. Y que a ellos le había pasado y a muchísimos hombres había pasado torturas de carácter sexual. Y yo también lo he leído en testimonios también. Y dicen que es más sistemática que reconocimos y esto debería ser parte de la memoria histórica de este hecho. Y para hacerlo tenemos que desmantelar el machismo dentro de la izquierda y luchar como las compañeras mujeres. Así que fue como muy lindo como reconociendo toda la base que había dado las mujeres y las feministas en proveer eso como espacio para hablar y un camino para seguir. Y entonces es como, eso es algo que es una tarea muy pendiente para también, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y no estoy diciendo que uno sufrió más que el otro ni nada así. Estoy diciendo que el machismo también silencia a las memorias de hombres también. Entonces ahora finalmente estoy terminando con algunas reflexiones finales solo para resumir un poco. La memoria como categoría analítica implica indagar cómo las personas y las instituciones y sociedades asignan significado al pasado. ¿Ya? ¿Cómo entienden el pasado? No solamente qué pasó, pero cómo lo entiendan. Y también cómo ideas de género del pasado y del presente influyen en esos. Y los expresos políticos y familiares de presos políticos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos recurren a símbolos y discursos históricos sobre la diferencia sexual para hablar de sus experiencias. Y eso no significa que son malas personas ni nada así, no estoy diciendo eso. Estas son cosas muy, muy complicadas. Y el género es un marco para construir una narrativa. Es como ya hay como básicamente hay metáforas, hay símbolos, hay discursos ya ahí para agarrar, para moldear una narrativa. Y es muy predominante porque es realmente como basada en la idea de que la diferencia sexual no cambia, aunque sabemos que es contingente históricamente y que además la idea de diferencia sexual y el binarismo es construido históricamente y también este binario ha silenciado a muchas o ha puesto como en un plano mucho menor
a las memorias de disidentes sexuales. Y finalmente, ideas sobre género también influyen en cómo, cuándo y dónde las personas hablan y silencian la violencia política. Puede ser en terapia psicológica, como yo estudio, pero o sea, fue como básicamente son documentos públicos. Organizaciones feministas y los espacios que provieron esas organizaciones, las comisiones de verdad, los sitios de memoria y otros proyectos. Y recientemente también querellas sobre tortura sexual puestos por tanto hombres como mujeres. Y es una tarea muy incompleta esto de desmantelar el machismo para poder hablar sin vergüenza y exigir la justicia. Pero también reconocer que no es obligatorio que todas las personas hablen públicamente de experiencias muy personales que le pasaron tampoco. Así que es como una delicada como equilibrio para tener. Y ahí voy a terminar. Entonces voy a hacer eso. Muchas gracias por su atención. Yo sé que dije 8:30. Yo puedo tiempo en la exposición. Entonces, como yo creo, como un cuarto para las 9 es cuando realmente tengo que ir y comer y hacer tareas. Perfecto. Para que Gracias, profesora. Bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas. ¿Nos la pueden hacer llegar por interno? O si quieren, prendan sus micrófonos. Ya, acá está Alejandra Bustamante. ¿Te puedes desmutear sola o ¿Me escuchan? lo tengo que hacer yo? Ah, no, sí. ¿Sí me escuchan? Ya, bien. Hola, profe. Quería preguntarle particularmente por el tema de como desde qué arista del feminismo dentro de los efectos y como más a la larga o durante de la dictadura se ve esta parte de la sociedad, particularmente de las mujeres, que salen, por ejemplo, en los videos de cuando Pinochet murió, salen llorando, como muy afectadas, como que hay esta parte como de nuestra, como de las mujeres, esta parte de nosotras como que se ve como desde la parte del machismo porque son más conservadoras o solamente como desde una arista política más de derecha, pero como cómo se analiza dentro del feminismo a esta sección de mujeres que no avala como, primero que está como el negacionismo, o si es que como lo justifican, si es que no es negacionismo, pero que se identifican con Pinochet. Sí. Sí, muy buena pregunta. Y hay una razón porque no hay muchos estudios acerca de eso, porque es súper difícil para investigadores feministas de hacer esa entrevista con mujeres de derecha. Es realmente difícil. Margaret Power ha estudiado eso, pero solamente no desde, o sea, básicamente ella estudió como en los años 60 y 70, pero en términos de la memoria y cosas así, sí, es una cosa que nos falta estudiar y entender. Yo creo que de los estudios en general acerca de las mujeres de la derecha, señalan que tenemos que entender sus motivaciones, por qué se identificaron con esos discursos y, y tratarles como agentes activos también, activas en ese sentido, que muchas veces lo que pasó, especialmente como en el caso de la dictadura de Pinochet, realmente como pusieron las mujeres como madres en otro, o sea, básicamente dieron como mucha importancia discursiva, por lo menos, a las mujeres como madres y defensoras de la nación y cosas así. Y eso fue como una manera, el contexto de Guerra Fría es importante aquí porque realmente las mujeres de derecha realmente
disculpa, yo perdí el hilo un poco, yo tengo como 3 libros en mi mente en, en un momento, pero que esto que la idea del marxismo amenazando al hogar y la vida familiar fue como súper real para estas mujeres, así que es algo como en esta línea, y de hecho mi tesista de magíster, Camila Sanhueza, está escribiendo sobre las mujeres en el Partido Conservador, y fue realmente como lo que impulsó mucho eso del voto o del sufragio femenino universal en elecciones nacionales. Había como un impulso muy fuerte por la Guerra Fría, que las mujeres iban a votar para proteger el hogar y la tradición. Así que Gerda Lerner también ha dicho que el patriarcado, hay un momento, ella hizo la investigación y ella sabe cuándo comenzó el patriarcado. La creación del patriarcado es el libro, es muy interesante, es como hace milenios, ¿ya? Y que el patriarcado, o sea, lo que ella encuentra como más importante que buscar el origen, que uno es importante buscar el origen, porque así tú puedes como decir que, ok, hubo un origen, está hecho por procesos históricos, así que podemos desmantelar el patriarcado por procesos históricos también. Pero lo que sí también ha sido una fuerza como un motor de la historia ha sido la negación del conocimiento de la historia de las mujeres, que las mujeres históricamente no tuvo el mismo acceso a la educación, o sea, fue negar ese acceso a la educación y al derecho de interpretar su propio pasado. Las mujeres siempre han estado ahí. A lo que voy es que muchas veces por este como olvido sistemático a través de no solo siglos, sino milenia, las mujeres han sido cómplices en ese sentido no cómplice quizás, algunas veces sí, porque eligieron como proteger su estatus por sobre proteger a otras mujeres, pero que básicamente eso ha sido como un motor en la historia. La historia y el sistema patriarcal depende del olvido de, de, de de la historia de las mujeres. Así que yo sé que eso quizás es más teórica que nada, yo estoy hablando mucho desde la teoría porque no tenemos realmente muchos estudios acerca de las mujeres de derecha. Sería como un proyecto muy importante e interesante, yo creo. Pero esas son como algunas de mis ideas acerca de cómo aproximarse a esa problemática. Gracias. ¿Cuál fue el nombre de la autora que mencionó? Edna. Gerda, Gerda Lerner, Lerner, sí. La creación del patriarcado. Y se puede buscar el PDF online. Yo encontré el PDF online del libro. Es muy, muy buena. Gracias, profe. ¿No? ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar las manos o enviarla por el chat. ¿Alguien activó su micrófono? Porque Florencia García, si quieres, puedes hablar. Tienes la mano levantada. Sí, hola. Yo tengo una pregunta. Quisiese saber cómo, según su perspectiva, como qué desafíos le queda a la democracia chilena actual para lograr tener una memoria feminista y disidente de lo que fue la dictadura. El otro día a todo esto vi un documental que hablaba de cómo la memoria, se llamaba La Memoria es Marica, creo, y hablaba también de cómo toda la comunidad LGTBIQ+, que fue torturada, violada durante la dictadura, también no fue reconocida y no está ni en el informe de la Comisión Valech ni Rating. Entonces quisiese saber eso, como qué desafíos
le quedan a esta democracia para poder lograr tener una memoria que considere a todos los grupos históricamente discriminados. Eso. No, sí, es una tarea bastante grande. De hecho, yo soy parte de un equipo de investigadores que íbamos a levantar un proyecto muy importante sobre eso y casi ganamos el proyecto Anillo sobre justamente eso, memorias disidentes y eso. Y sí, yo creo que yo no he visto ese documental, me gustaría verlo. Pero una de las cosas que yo sé, como hablando con mis colegas que trabajan esa memoria, Claudio Barrientos y Juan Carlos Garrido, son dos personas que han trabajado eso mucho. Y también hay Carelia Cerda, que ha trabajado sobre colectivo Ayuquelén también. Tenemos que reconocer, una de las cosas, especialmente con los hombres gays, o también mujeres trans, es que hay muchas de las personas que fueron, que experimentaron esa violencia bajo la dictadura ya no están vivos y vives. Eso es muy por la crisis de la SIDA, por la precariedad que significa como, o sea, los resultados de salud de ser una persona trans. Sabemos que por la violencia muchas de esas personas se mueran y tienen una expectativa de vida mucho menos de los demás. Así que eso es uno de los grandes impedimentos. Otro impedimentos, como yo mencioné, créeme, yo intenté buscar a personas, a voces de esas personas en la documentación sobre los programas de salud mental, pero simplemente no se dice, ¿ya? Como ya mencioné, yo creo que la homofobia y transfobia de la sociedad realmente ha silenciado esos tipos de alguna forma u otra, ha contribuido al silenciamiento de esas memorias. Ahora, eso no significa que esas personas son víctimas porque han gritado, han hablado, han hecho performance, han hecho cualquier cosa, o sea, como parte para preservar esas memorias. Si pensamos en no sé, varios actores, Pedro Lemebel, varias personas. Y yo creo que los desafíos realmente, yo trato de hacer un aporte, por lo menos, por desconstruir la heteronormatividad, el heterosexismo dentro del sistema y desconstruir esa noción de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer y desconstruir como ese binario. Es una manera de que podemos, y esto es como algo que se hace como en estudios queer también, como básicamente cuestionando las estructuras y desconstruyendo esos conceptos y estructuras para entenderlos desde otra perspectiva de lo que están excluyendo, las personas que están excluyendo. Yo realmente, yo creo que en términos de acciones concretas, yo sé que hay personas que están investigando estas cosas, pero hay varias limitaciones. En términos de las mujeres, yo creo que es mucho más fácil hablar con mujeres acerca de sus experiencias como mujeres. Tiene mucho más lenguaje de hablar sobre eso, gracias mucho al feminismo. Que los hombres. Y además, si tú eres una mujer entrevistando a otra mujer, hay un nivel de comodidad que no es siempre lo mismo. Un hombre hablando conmigo acerca de tortura sexual sería, o sea, realmente depende de cómo es la persona y todo eso, pero hay como dificultades ahí también, como con hacer las personas como cómodas para hablar. Yo creo que lo más que construyamos una sociedad lo más libre de desigualdad de género y de desigualdad de
disidencia sexual, o sea, básicamente lo más que podemos como desmantelar la desigualdad en la sociedad, eso provee un espacio para básicamente las personas sentir que podrían ser como escuchados y que sus historias podrían ser validados. Eso es lo que sabemos. Así que yo creo que depende mucho de crear los espacios culturales y también a nivel del Estado, el gobierno también, como crear una sociedad libre de esas desigualdades, que yo sé que es como una tarea muy, muy difícil, pero podemos ver cómo el feminismo tuvo como un gran impacto en empoderar a las mujeres a hablar acerca de sus experiencias y entenderlos. Así que esto es lo que han dicho investigadores que yo he leído, que la desigualdad en la sociedad a muchas veces impide a esas personas a hablar. Así que, no sé, no tengo una respuesta súper bien clara, pero, o sea, no es una tarea fácil para nada. Muchas gracias por todas sus respuestas. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Que la profe nos dio 15 minutitos más. Yo no puedo levantar la mano, y no puedo prender la cámara porque estoy con muy mal internet, se me anduvo cayendo a rato. Pero, profe, le quería preguntar sobre las nuevas cifras que aparecían como en el PPT, como las que eran en comparación como de historiadores a las cifras oficiales del Estado. Eh, como, o sea, al final es muy, muy grande. ¿Cómo se lograron como recaudar todas esas cifras? Como al final son cientos de miles de víctimas más eh, que no están consideradas en ese informe. Entonces, ¿cómo se pudo hacer esa investigación? Um, bueno, yo no les voy a mentir, yo saqué esa información de una nota a pie muy grande de uno de los libros de Steve Stern, um, que no sé si están familiarizados con sus trabajos sobre como recordando el Chile de Pinochet y las batallas por la memoria en Chile. O luchando por mentes en corazones y corazones. Y también el tercero que aún está por ser traducido en español. Pero básicamente él con su equipo y básicamente como hicieron la investigación, compararon informes del organizaciones, o sea, de la Vicaría y FAS, y que todas las organizaciones nacionales de Chile y también como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, básicamente recopiló toda esa información que las organizaciones de derechos humanos ya tienen la información en muchos casos. Así que, y la criteria no fue como lo mismo como las comisiones Rettig y Wallich. Porque sí, entonces realmente como fue, yo no sé, yo no sé cómo yo sé que en términos muy básicos lo que hizo fue como básicamente tomar los informes de todas esas distintas comisiones, pero eso también fue como dentro de un trabajo enorme y con un equipo de trabajo grande también que facilitó eso, así que no fue como el mismo leyó todo, o sea, leyeron como todos los testimonios y hicieron eso. Es como básicamente basados en estadísticas de organizaciones de derechos humanos. No sé si eso es lo que estabas preguntando. Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, ya para ir cerrando? ¿Están todos listos para el 18? En casa. ¿Están listos para las vacaciones? Parece que sí. Bueno, les voy a comentar por mientras que las grabaciones de las clases van a ser subidas a YouTube y se les va a enviar el link por la cadena de correos. Esperamos que esto igual no
no afecte la gran asistencia que hemos tenido al curso. Así que por favor sigan viniendo y ya pronto les va a llegar el link con las clases pasadas. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar con ustedes. Yo creo que es una iniciativa muy, muy bonita que tienen con esta Escuela de Memoria y Derechos Humanos. Así que muchas gracias por enriquecer nuestra vida universitaria en ese sentido. No, y gracias a usted, profe, porque en estas 2 instancias que hemos contado con su presencia, usted ha estado dispuesta y creo que es nuestro deber como estudiantes seguir construyendo estos espacios y nada, de nuevo reitero el agradecimiento. No, es un agrado. Sí. Recordarles que el 24